Hola, mis queridos hermanos, qué bueno que nos acompañan una vez más en su programa Misión Joven. Como siempre, le damos las gracias por estar siempre ahí dispuestos a escuchar y a dejarnos entrar a sus hogares. Les agradecemos mucho. Hoy estoy muy contenta, tenemos un visitante desde Costa Rica que nos va a estar hablando sobre la familia. Él es un psicólogo y orientador familiar y nos va a hablar aquí Cristian Chávez. Muy bienvenido y estamos súper felices de que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias y un saludo especial para todas las personas allá en su casa o donde quiera que estén viendo el programa. Muy feliz de estar por acá, de misión, y pues coincidimos en la posibilidad de estar hoy compartiendo también por este hermoso medio con un tema súper especial, ¿verdad? Que nos compete absolutamente a todos porque todos tenemos una familia y es el tipo de familia que estamos construyendo, ¿verdad? Porque a veces no nos gustan los resultados, pero es lo que hemos ido sembrando a lo largo del camino con nuestra familia. Vamos a estar hablando aquí sobre qué clase de familia estamos construyendo. Así es que esto es para todos. Así es que mamá, papá, hijos, todos vamos a sentarnos ahí, vamos a poner atención porque tenemos aquí un poquito para todo el mundo. Como siempre, vamos a poner nuestro programa en las manos de Dios para que Él dirija toda nuestra charla, toda nuestra conversación. Y lo vamos a hacer, si tienen sus Biblias ahí, saben que siempre tratamos, este programa se basa en la palabra de Dios. Les invito siempre a tener un cuadernito para anotar las citas, para anotar las cositas que nos llegan más al corazón, para que las podamos reflexionar más adelante, para que no se queden olvidadas y para que podamos digerirlas en un momento más tranquilo, a veces con toda la cosa en la televisión, pero al pasito y después su nota, su Biblia. Vamos a comenzar con el Salmo 23, El Señor es mi pastor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como como en era un en un principio, principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Te damos gracias por estas personas que nos abren las puertas de sus hogares, que nos dejan entrar y que reciben esta palabra que viene de ti con mucho amor y con mucha humildad. Te damos gracias y las ponemos en tus manos a Cristian Chávez para que tú puedas, Señor, hablar a todos nosotros, a todas nuestras familias a través de su voz. En el santo nombre de Jesús, amén. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. ¿Qué clase de familia estamos construyendo? Este es un tema muy interesante. Estamos aquí con Cristian Chávez desde Costa Rica, un psicólogo y orientador educativo, ¿verdad? Ujú. Entonces vamos a ver qué nos dice de la familia que estamos construyendo ahora. Bueno, para iniciar yo creo que es importante entender que todos poseemos una familia, ¿verdad? A algunos nos gusta nuestra familia, a otros no les gusta tanto la familia. A veces pasamos por edades, sobre todo la adolescencia, en donde a veces decimos, ¿por qué tengo yo esa mamá? ¿Por qué tengo yo ese papá? ¿Por qué tengo esos hermanos? Y sin importar si es la familia que quiero o no, es la familia que el Señor me regaló. Y algún objetivo hay en ese regalo que nos hace el Señor. Tanto el cuidado que le da a los padres de sus hijos, como también el cuidado que los hijos tenemos que aprender a tener acerca de nuestros padres.
porque a veces, sobre todo cuando somos jóvenes, creemos que es una labor que solo tendría que venir de nuestros papás a nosotros, más asistencialista, y se nos olvida que nosotros también somos parte de esa estructura familiar. Pero creo que sin importar si es la que nos gusta o no, todos quisiéramos que nuestra familia estuviera bien, que tuviéramos capacidad de llevarnos bien, de que nos guste estar en ese lugar, de que pudiéramos compartir, de que viéramos crecer a cada una de las personas en el lugar donde quisiera crecer, ¿verdad? Si alguno quiere crecer profesionalmente o educativamente o en el deporte, yo creo que todos queremos que todo el mundo esté de lo mejor, pero a veces en el camino, y sobre todo con la rapidez que se vive en este país, perdemos un poco el horizonte. Ahora veníamos de camino, me traían para acá, la hermana, la religiosa, y nos perdimos un poquito de camino, un poquito. La dirección no estaba tan clara. Yo no conocía, ella parece que tampoco. Y nos perdimos un poco y tuvimos que llamar y preguntarle a 2 personas, ya nos dieron bien la dirección y pues llegamos acá. Y a veces eso pasa en el desarrollo de la familia. En ocasiones no tenemos claro bien qué es lo que queremos construir y vamos viviendo como en el día a día. A veces los hijos vienen como un regalo maravilloso de Dios, pero vienen sin un plan de cómo vamos a sacarlos adelante, cómo los vamos a educar, cómo los vamos a guiar en la fe. Nuestra Santa Madre Iglesia en el Catecismo de la Iglesia dice que familia que reza unida se mantiene unida, y es fácil la receta, pero la dejamos de hacer en el camino también. Los llevamos a bautizar, a los sacramentos, pero también los alejamos con nuestras decisiones, a veces como padres, de ese mismo camino. Sin embargo, queremos resultados exitosos para todos, pero estamos dejando de hacer el proceso. A mí me gusta mucho utilizar como ejemplo, cuando hablo de familia, a un personaje hermosísimo, que es el rey más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. El rey más poderoso, quizás junto con su hijo, Salomón, el rey más sabio que ha tenido, y dice la palabra de Dios que David era un hombre según el corazón de Dios. Imagínense ustedes. Sin embargo, David tenía sus dificultades, porque no era un hombre perfecto, como las tenemos nosotros, ¿verdad? David tenía sus dificultades porque a veces era un poco temperamental, a veces se dejaba guiar mucho por sus emociones, tremendamente enamorado. Dice la palabra de Dios que David tuvo 9 esposas, tuvo alrededor de 8 concubinas, que se nombren en la Biblia, porque la misma Biblia dice que en otros pueblos, en otros lugares, pues habían otras personas más. 17 hijos. Un hombre que tuvo una descendencia grande. Sin embargo, en David se cumplió una frase que yo he leído por ahí, que yo sé que algunos la hemos también la hemos leído, que dice que ningún éxito en el mundo justifica el fracaso en la familia. O sea que tú puedes ser un doctor, un agricultor, tú puedes ser un empresario, tú puedes ser una persona físicamente exitosa, que tengas un peso ideal, que tengas la cara muy bien formada, tus músculos, tu cuenta bancaria, tu casa, pero si eso interfiere en el éxito de la familia, hay algo que no está bien. Porque tú no puedes ser exitoso de la puerta de la casa para afuera y ser un fracaso de la puerta de la casa para adentro. Y a David le pasó eso, porque David fue un tremendo rey, un hombre que vino a dar una estabilidad al pueblo de Israel impresionante, un hombre de Dios, y que Dios lo utilizó grandemente, pero a nivel de su familia él tuvo la asignatura pendiente. Y creo que nos está pasando hoy. Especialmente aquí en este país, yo digo, viene un momento en que la gente se entiende, vienen con muchas necesidades de sus países y vienen y quieren construir algo, pero se enfocan tanto en el trabajo y tienen 1, 2, 3 trabajos y a veces lo necesitan para poder sobrevivir, pero llega un momento en que los hijos se están criando solos, están solitos en la casa, están
con un dispositivo todo el tiempo que le está mandando una información totalmente a Claro. veces contraria a lo que nosotros como padres quisiera que ellos recibieran. Yo trabajo en la catequesis y a veces yo le hablo a los padres y le digo, porque como usted decía, nosotros queremos tener una familia buena y ellos me traen los niños a la catequesis, pero yo le digo, a veces cuál es el testimonio que nosotros le estamos dando, porque yo quiero que mi hijo reciba la primera comunión, pero por algunas cosas de la vida ya yo no recibo comunión, ya yo me aparté de este camino, pero le quiero que mi hijo lo siga. Creo que esto es algo bueno para mis hijos, pero ya no es bueno para mí, entonces como que le estamos mandando un doble mensaje, porque Ujú. con nuestras acciones hacemos una cosa, con nuestras decisiones, ¿verdad? En la vida vamos tomando, como usted dijo, nos vamos desviando porque nos perdemos un poquito. Queremos que ellos hagan lo que yo digo, pero que Pero no no hagan hagan, lo que yo exacto. hago, Y ¿verdad? algo que usted mencionó que me llamó mucho la atención y dice que a veces nos dejamos manejar por las emociones. Decía el rey David, se dejaba mucho llevar por las emociones. Y a veces una cosa tan difícil es saber cómo regular esas emociones para que esos traumas que nosotros traemos de nuestros padres y toda esa carga que traemos, no se la pasemos a nuestros hijos, sino cómo nosotros podemos canalizar todas esas Ujú. emociones para que, y sanarnos, ¿verdad? Tomar una decisión en un punto de la vida en que tengo que decidir que yo me tengo que sanar y que de aquí se tiene que terminar. Entonces nosotros exigimos que sean los muchachos los que cambien, cuando a veces somos nosotros los que le estamos provocando todo Ujú, ese ujú. comportamiento y todo eso, A veces somos niños criando niños, creando ¿verdad? niños. Ujú. Niños malheridos emocionalmente que estamos criando a otros niños y los estamos malhiriendo también emocionalmente. Y como tú dices, es importante sanar esas cosas porque si no tenemos una amplísima posibilidad de repetir los patrones que tanto hemos odiado. Y Ujú. ahí usted encuentra mujeres que dicen, yo jamás voy a tener un esposo alcohólico porque mi papá fue alcohólico. Y escogen uno alcohólico. O uno que tal vez no tiene la adicción del alcohol, pero tiene la adicción del trabajo, del juego, de la mentira, de la pornografía. Y al final el fruto no cae muy lejos del árbol. Ujú. Y si hemos estado acostumbrados a ver y a tener un tipo de comportamiento, es muy probable que lo repitamos en nuestra vida. Pues David se ocupó mucho de ser rey. Y la Biblia lo rescata como un hombre según el corazón de Dios y lo rescata como un gran rey. Pero tuvo sus asignaturas pendientes en su familia. Tanto así que en el libro de Primera de Reyes, del primer capítulo, del versículo del 1 al 4, se habla un poquito de cómo es la vejez de David, ¿verdad? Porque uno pensaría que un hombre que tuvo tantos hijos y tuvo tantas mujeres, antes se podía, claro, ya eso no se puede. Ahora es solo una, ¿verdad? No vaya a decir la familia, es que como David, ¿verdad? Ujú. Y un hombre según el corazón de Dios, yo también puedo, para ser el según el corazón de Dios. No, es solo una. Uno pensaría que la vejez de David fue una vejez tan cuidada por su familia, tan cuidada. Sin embargo, no fue de esa manera. Entonces, vamos a dejar que la gente anote esa cita, la primera de Reyes en el Capítulo capítulo 1. 1 y los versículos del 1 al 4. Yo lo voy a leer y usted lo va a desarrollar. Dice acá, el rey David era ya anciano, de edad muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. Por esto sus servidores le dijeron, debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, y que duerma con su majestad para que le dé calor. Buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y hallaron una que se llamaba Abisag, del pueblo de Sunem, la cual llevaron al rey. Abisag era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué hermoso, ¿verdad? Le buscaron a alguien que se hiciera cargo de él, porque no solo era que lo calentaba, porque había mucho frío. Estos días ha hecho mucho frío por acá.
y están las calefacciones y demás, pero en aquel entonces no había calefacciones. Entonces una de las formas en la que la gente se calentaba era durmiendo juntos. La temperatura del cuerpo calienta al otro cuerpo. Y entonces tuvieron que ir a buscar a una mujer que hiciera ese papel, que le diera su comida, que lo llevara al baño. Lo que pasa con un adulto mayor hoy en día, ¿verdad? Y que lo vemos también en este país, como a veces ese adulto, ese abuelito, ese papá, lo dejamos en otro lado. Y yo entiendo, como tú lo decías, la gente tiene que pagar sus cuentas, la gente tiene que pagar su renta. Eh, este país es de oportunidades, pero también es de grandes, grandes, grandes necesidades. Pero, ¿en dónde estamos siendo exitosos? ¿Verdad? ¿En dónde estamos poniendo nuestros objetivos y nuestras prioridades? Porque en la forma en la que nosotros estamos tratando a nuestros padres, nuestros hijos están viendo ese comportamiento. Y ellos entienden, bueno, a los 60 hay que llevar a papá a un lugar de ancianos, porque eso hizo con el abuelo, y yo sé que aquí no pasa, pero le sacó la firma de la casa y la pensión que le quedó a los tíos, y todos están peleando por la herencia, que yo no sé si eso solo pasa en Costa Rica o es algo que pasa en todo este hermoso continente. Ellos van copiando esos patrones y ahí alrededor de David habían algunos hijos, pero lo que estaban esperando muchos era la muerte de David porque querían ser el sucesor de David. ¿Qué pasa? ¿Y a quién le vas a dejar la casa? ¿Y a quién le vas a dejar el carro? ¿Y a quién le vas a dejar las joyas de la abuela? ¿Y a quién le vas a dejar la casa que está allá en República Dominicana o en Costa Rica? Y entonces las personas establecen un vínculo utilitario. ¿Qué es un vínculo utilitario? Cuando nosotros buscamos a alguien solamente porque lo necesitamos. Y hoy en día ya los jóvenes a cierta edad solo buscan a sus padres cuando necesitan permiso o dinero. Ponlo a limpiar no sé, la yarda, no ahora porque está haciendo mucho frío, ¿verdad? Cuando esté el verano. Y probablemente le vas a tener que ofrecer algún dinero o algún permiso, o te doy o te dejo tal cosa, o puedes jugar tanto tiempo. Hacemos ciertos trueques e intercambios, y ellos van aprendiendo eso. Entonces en algún momento cuando les pedimos algo, inmediatamente ellos dicen, ¿y qué me vas a dar si yo lo hago? Y se les olvida que ellos son parte de la familia, que la casa también es de ellos, que las responsabilidades son compartidas. Y voy a decir algo muy grosero. Espero que me vuelvan a invitar. En algunos hogares estamos criando inútiles. Chicos que no saben hacer absolutamente nada. Que no tienen la menor idea de cómo calentar un plato en el microondas o cómo hacer un huevo. Sí saben cómo abrir un atún porque eso no es tan complicado. Que no saben cómo es que se hace la limpieza de una casa, que no saben el valor del dinero y creen que hay un árbol ahí en la yarda que da billetes y que simplemente ellos lo solicitan cuando lo necesitan, ¿verdad? Que yo pienso que ese es un buen punto para tomar porque para nosotros los padres, ¿cuál es el equilibrio? Porque a veces yo lo veo con muchas mamás y yo fui una mamá, digo que fui, todavía soy porque estoy trabajando en mí, pero muy protectora y a veces con Mamá tanta gallina, le protección, mamá decimos. gallina, entonces nosotros inutilizamos mucho nuestros hijos cuando somos muy protectores, entonces llega un momento que yo le digo, por ejemplo, a mis hijos, tú te das cuenta que esto lo estoy haciendo como un acto de amor para ti, no porque te lo mereces todo o sino porque te lo estoy dando como una muestra de amor. Pero no era la forma como lo hacía al principio, sino que muchos padres, y porque los he escuchado, dicen, no, porque a mí me hacían hacer todos estos oficios, yo no quiero que mis hijos pasen por esto, pero yo digo, a veces así como te criaron, por eso eres la persona que eres, no podemos quitarle todo el valor a esas responsabilidades que tal vez nos pusieron de pequeños, porque hicieron un fruto en la vida de nosotros, pero nosotros queremos quitar todo eso. Y cuando quitamos todo eso, creamos hijos que no conocen el valor
tener su cuarto arreglado, de hacer sus cosas, y no le damos nosotros así como la confianza de que ellos pueden hacerlo. Yo una vez cuando mi hijo estaba chiquito, eh, lo encontré diciéndole a la hembra que era más pequeña, le dice, cuando tú no quieras hacer algo, hazlo mal, porque mami te lo va a quitar de la mano y lo va a hacer ella. Entonces yo digo, lo que estamos haciendo, nuestros hijos lo están captando y están utilizándolo para su beneficio. Y si nosotros le damos las herramientas de que no hacer nada y solamente ver televisión y jugar videojuegos todo el día, ¿so por qué no tomarlo si nos lo están ofreciendo como en una bandeja de plata? So, nosotros como papás, ¿cómo hacer este equilibrio en decir, esto te lo hago por amor, pero estas son tus responsabilidades que estás supuesta también a responder a ese amor con el que yo lo estoy haciendo, pero aquí a veces no sabemos cómo hacer eso? Es una línea delgada, ¿verdad? Y como decíamos hace unos instantes, repetimos los patrones, positivo o negativamente, ¿verdad? Porque a veces copiamos algunas conductas que nosotros mismos hemos vivido o queremos que cosas que nosotros vivimos ellos no las vivan y nos vamos al otro extremo. Yo como nunca tuve nada, yo creo que mi hijo lo tenga absolutamente todo. Y cada vez que sale un nuevo celular o cada vez que sale una nueva consola de videojuegos, se la cambio y lo dejo hacer lo que sea y le doy todo el dinero. Y ellos son manipuladores porque eh, dice por ahí mi consejero espiritual allá en Costa Rica, Monseñor Vitorino Girardi, dice, si un ser humano tiene que elegir entre hacer el bien y hacer el mal, va a estar tremendamente dispuesto a hacer el mal. Y el mal desde tomar el camino más corto, porque buscamos atajos, es parte de nuestra naturaleza. Tienes que dar una vuelta, pero puedes cortar el camino por un lado, tu mente dice, vete por aquí porque es más rápido hacerlo. Y entonces van a empezar a manipular. Y entonces tenemos que tener en una línea el amor y en la otra línea el rigor, ¿verdad? Y esas dos cosas tienen que buscar un equilibrio para poder criarlos y que tengan una niñez y una adultez más adelante exitosa y que nuestra familia pueda unirse, porque en preguntas que se hacen en toda América, y no solo latina, sino también acá en Estados Unidos, ¿dónde prefiere estar la gente? ¿En la casa, con los amigos, en el trabajo o en otro sitio? Y el lugar donde menos quiere estar las personas es en el hogar. La gente prefiere estar en otro lado. Y a veces deberíamos revisar si tanto part-time que hace la gente no solo es una necesidad económica, sino también una necesidad de no querer llegar a la casa porque no quiero estar ahí. Porque a veces es más fácil traer dinero que poner el esfuerzo de lo Claro. que se requiere hacer en el hogar, en la disciplina de los hijos, en la educación de Claro, ellos. claro. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo esos asuntos. Ahora, yo creo que hay 5 elementos que nosotros tenemos que recordar. Yo no dudo que la gente los haga, pero a veces vivimos tan en carrera, sobre todo en este país, tan a la carrera, que, que nos inventamos cada vez más cosas que hagan las cosas rápido, ¿verdad? Las autopistas para ir más rápido, los hornos de microondas, las ollas de freidoras de aire, el vapor, ¿verdad? La secadora para ya no tener que planchar, ¿verdad? Porque yo hay gente que no le gusta planchar porque eso demora tiempo. 5 cosas que creo que son elementales para este desarrollo. Yo sé que la gente las hace, pero a veces dejamos una, dos por ahí y las recobramos en la adolescencia, cuando ya vemos que los chicos se están enamorando y que de pronto le gusta el que a mí no me gusta, entonces como que intento reforzar aquellos puntos que durante años yo mismo he dejado pendientes. Porque es curioso cómo le ponemos muchísima atención a nuestra maternidad y paternidad de los 0 a los 5 años, porque nuestros hijos son tremendamente dependientes de nosotros. Pero de los 5 a los 12 más o menos, hay una etapa ahí en donde nosotros decimos ya pueden solos, tienen que socializar y no es ser acaparadores de ellos, pero sí es estar muy presentes en la vida de ellos, lo cual no significa dormir con ellos, porque esa es otra situación que está afectando mucho a nuestros hijos, que yo creo que hay que recordarle a la gente que a los niños hay que sacarlos de la cama
a la segunda semana de nacidos, ¿verdad? Claro, para la mamá es más fácil porque está ahí en la madrugada, hay que darle el pecho y demás. Hay que sacarlos de la habitación a los 6 meses de edad. Pero la mamá dice, es que está tan lejos en el otro cuarto y si le pasa algo, pobrecito, apenas tiene 12 años, déjalo dormir con nosotros todavía. Y eso crea niños inseguros, dependientes y manipuladores. Y hay que sacarlos de la casa cuando ya tengan 25, 30 años también, ¿verdad? Porque hay chicos que están ahí muy cómodos, esperando que le llegue la edad de los papás para llevarlos a algún centro y quedarse ellos con la casa o algo por el Así estilo. es. Y entonces no quieren socializar, no quieren establecer relaciones afectivas. A veces se casan o se vinculan y se traen a la pareja y el que casa quiere, el que se casa quiere casa y hay que dejarlos también que vayan porque no hay nada más terrible que tener a la suegra ahí a la par. Porque bien que mal es la mamá de la persona y siempre va a tomar un partido por la persona y nunca vamos a poder desarrollar una comunicación buena. Entonces, ¿cuáles son estos 5 puntos? El primero, a mí me gusta llamarlo valor. Hay que ayudarle a todos los miembros de la familia, no solo a los hijos, también implica a la pareja, a que se sientan valiosos en ese lugar. Los índices de suicidio en el mundo, pero sobre todo en nuestra América hispana, han aumentado tanto. Y Estados Unidos, a pesar de que ahora está muy llena de hispanos y demás, en la parte americana total no es la excepción. Y los índices de suicidio han aumentado tantísimo que cuando tienen la oportunidad de hablar con algunos jóvenes que han intentado hacerlo y no lo han logrado, muchos te dicen, es que yo no me siento importante para mi familia, yo me siento solo. Cada vez más los chicos entran a sus casas, entran a sus cuartos, cierran la puerta y se aíslan. Y a pesar de que en una casa existan 5, 6 personas, 4 personas, 3 personas, ellos están ahí solos porque cada quien está con su aparato tecnológico, con su televisión, con su plataforma de ver videos. Yo no sé si recuerdas cuando en las casas solo había una televisión y yo tenía que ver las noticias con mi mamá Había que negociar. ¿Qué para vamos que a me ver? dejaran ver, no sé, el programa que a mí me gustaba. Y había que compartir las cosas. Y en mi casa no teníamos vehículo, no teníamos auto. Pero cuando me tocaba viajar en el auto de algún tío, en el auto de mi abuelo, y mi abuelo ponía la música de él, ¿verdad? Que era música de antes, ¿verdad? Que por eso los que tenemos cierta edad sabemos perfectamente esa música, a pesar de que no es nuestra Sí. música. Pero nosotros conocemos esas canciones y alguna vez nos hemos preguntado por qué conocemos estas canciones si no son Yo las esta nuestras. semana amanecí como tarareando una canción. Yo digo, ¿por qué tengo esta canción Sí, en mi cabeza? Y cuando me pongo a buscarla, yo digo, oh my God, yo tenía como un añito cuando esta canción salió, ¿cómo yo claro. la tengo en mi Pero cabeza? escuchábamos a nuestra mamá mientras aplanchaba o limpiaba la Mm, casa o cuando íbamos en el auto con nuestro papá. Y un día de esos también, yo creo que fue el día que venía en el vuelo de Panamá, llegué a Boston, Costa Rica, Panamá, Panamá, Boston, y venía en el vuelo y ya llegó un momento en donde, eh, no sé, la mente se quedó desocupada y yo venía tarareando mentalmente una canción de Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y yo decía, caramba, ¿qué estoy yo cantando? Esa canción no es mía, pero era la interacción que nos daba esa convivencia familiar. Hoy en día todo el mundo tiene su cuarto, todo el mundo tiene su tablet, todo el mundo tiene su pantalla, todo el mundo tiene su teléfono, todo el mundo tiene su vida. Y tenemos que ayudar a hacer sentir valiosa a la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que hay 2 estrategias muy básicas, muy sencillas. La primera es darle importancia a las personas, darle importancia a la gente. Yo también soy papá, ya mi hijo está grande, ya tiene 25 años. Se casó ahora en el 10 de diciembre ya. Y espero que todavía no me haga abuelo, quiero ser abuelo, pero todavía no, porque estoy muy joven. Eh, y,
Y yo creo que es importante que nosotros sepamos qué les gusta a ellos, en qué andan, quiénes son sus amigos, cuáles son sus intereses, qué les gusta y qué no les gusta. Y se los digo porque en mi trabajo, yo a veces hablo con los papás y los papás me dicen, él es un tremendo jugador de fútbol, le encanta el piano, le gusta mucho los idiomas, le cae muy bien la profesora de español y me cuentan una historia que cuando yo la confirmo con la otra parte me doy cuenta de que no es cierto. A ellos no les gusta el fútbol, ni les gusta el piano, ni les rompió el corazón la chica que los papás creen que les rompió el corazón, ni les gusta el chico que los papás creen que les gusta. A veces somos analfabetas de nuestros propios hijos. Y es más, a veces somos analfabetas de nuestra propia pareja. A veces nuestra pareja quiere algo y nosotros ni siquiera sabemos que lo quiere o ni siquiera sabemos que está luchando por esa situación. Entonces tenemos que empezar a darles un poco de importancia, a pasar tiempo con ellos, a preguntarles, a sentarnos ahí, a escucharlos. Yo siempre creí que era bien importante que los amigos de mi hijo estuvieran en la casa y yo conocerlos y saber quiénes eran. Y después yo iba a dejarlos a cada uno a su casa y duraba horas en la repartición de chicos, pero eso me ayudó a estar muy cerca de mi hijo, a conocerlos. Y ahora que se casó, eh, estuvimos sentados en una mesa con su mejor amigo, que fue su compañero desde la escuela. Y yo sé cómo se llama su mamá y yo sé cómo se llama su papá y estuvimos conversando y él estaba con su novia, el chico este. Y entonces él me preguntó y me dice, ¿y qué soy yo para tu hijo? Y le digo, yo, tú eres su mejor amigo, siempre has sido su mejor amigo. Y se volvió la novia de ella y dijo, ¿de verdad? Sí, él es el mejor amigo de Christopher, se llama mi hijo. Le digo, sí, es el mejor amigo. Y empezamos a hablar de muchas cosas. Y la chica dijo, ojalá mi papá se hubiera interesado en mí en la adolescencia como usted se interesó en su hijo. Tuve la ventaja de tener un trabajo y una situación que me permitió hacerlo. Pero hay que estar cerca de ellos y es el primer elemento. Hay que apagar el televisor, hay que apagar la tablet, hay que apagar mi hora de Facebook, mi hora de TikTok, porque no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los adultos. Que a veces nosotros por estar viendo eso tampoco le estamos prestando mucha atención a la gente. Y cuando estemos viejos como el rey David nos van a buscar a alguien que nos cuide y que nos cambie el pañal y que nos dé la comida y demás porque ellos van a estar en otra cosa. Y la otra herramienta para darle valor a la gente es darle responsabilidades en el hogar. Darle responsabilidades en el hogar. Doña Marta Hernández, que murió hace 13 años, mi santa madre, era una señora bien complicada. Una señora bien complicada, un poco necia. Hace mucha falta, por cierto. Ella tenía una frase, ella decía, mientras usted viva dentro de estas 4 paredes y bajo este techo, aquí se hace lo que yo digo. Porque yo le usé todas las técnicas. Es que yo no soy ordenado, yo tengo un espíritu libre, a mí me gusta el desorden. En mi desorden yo estoy ordenado yo en mi estoy desorden. ordenado. Pero ella me decía, el día que tú tengas tu casa, el día que tú tengas tu cuarto y tengas tu familia, tenla como quieras. Esta es mi casa. Y aunque tú estás habitando en esa habitación, ese es mi cuarto. Y lo vas a tener ordenado. Aplancha la camisa, mamá, pero aplánchamela tú. No, lo tienes que planchar. Tu mamá, a mí me gusta así, no importa, me gusta ir arrugado porque es lo que está de moda hoy en día. No vas a ir así. Cuando se le hacía un agujero al pantalón, porque antes no eran rotos como ahora, ¿verdad? Tienes que coserlo. Mamá, pero cóselo tú, no. Es que a mí me gusta así roto. No, tú no vas a ir así, si no, no sales de esta casa. Y entonces yo sé coser, sé cocinar, sé aplancharse, lavarse, sacudirse. Y si tú vas a mi casa, vas a encontrar que hay muchas cosas que se mantienen exactamente igual como yo las aprendí, porque alguien me las enseñó. Yo recuerdo cuando alguna vez, después de lavar, mi mamá me pidió guindar la ropa, porque allá no usamos secadoras. Entonces mi mamá ponía las camisas en perchas para que se secaran al sol. Y a mí me dio mucha pereza. Entonces yo puse todas las camisas en los alambres, las puse, ni siquiera le puse prensa, las puse así.
Y a las 5 de la tarde yo ocupaba una camisa que estaba ahí, una camisa blanca. Entonces mi mamá, que era una mujer sabia, a pesar de no haber terminado ni siquiera la escuela, me dijo, vamos a planchar la camisa que ocupas. Y tenía una raya blanca aquí, una raya del alambre donde estaba guindada, que por más que yo hice todo lo posible, no se la quité. Y si tú vas a mi casa los sábados que lavamos, mi esposa y yo, encontrarás que todas las camisas están en perchas, porque lo aprendemos. Y nuestros hijos necesitan entender que ellos tienen responsabilidades en el hogar porque eso genera pertenencia. Eso es algo que hoy lo están trabajando muchas empresas. ¿Por qué las empresas le dan un uniforme a sus empleados? ¿Por qué las empresas a veces hacen team building o construcción de equipo para que la gente se sienta parte de estas actividades? ¿Por qué los hacen a veces, no sé, les dan una taza con el logo de la compañía para que la gente diga, yo soy parte de este equipo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos y nuestro esposo y nuestra esposa se sienta parte del equipo? Porque vayámonos a los esposos y a las esposas. Hay esposos que no lavan un plato, que no sirven la comida, que la esposa se fue para un retiro y dejó el plato de comida ahí en el microondas para que simple y sencillamente lo caliente, y el esposo no supo dónde apretar ahí porque dice, no, yo estoy en ayuno aquí para que te vaya bien en el retiro. Y no es que está en ayuno, es que no lo logra. Y ahí es donde a veces cuando en la adultez uno de los dos fallece, el otro a veces fallece muy rápidamente porque no murió de amor, sino murió de la dependencia que tenía de aquella otra persona. Entonces, el primer punto es valor. El segundo punto es comunicación. Vivimos en la época de la comunicación. Yo no sé cuántos años tienes en este país. ¿Cuánto tienes de estar acá? Como 22. Okay. Llegaste a los 6 meses entonces de edad acá. ¿De qué no vamos a discutir eso? ¿Tú recuerdas cómo era antes la comunicación a tu país? Oh, sí. Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, que la tecnología avanzó demasiado rápido, porque yo cuando llegué a este país, yo ni siquiera había tenido un celular yo. Yo vine aquí, esto se pasó de los celulares a hacer estos dispositivos touch que yo estaba resistiéndome, no me gustaban y que ahora uno se vuelve dependiente que sin ellos no puede estar. Pero fue muy rápido todo eso, pero yo recuerdo que cuando yo al principio llegué, yo tenía que comprar una tarjetita y marcar un código para poder hablar 3 minutitos con mi mamá en mi país, porque eso era lo que me daba la tarjeta. Y tú estás joven, otras personas iban a una cabina telefónica y hacían fila y llamaban a una casa donde había un teléfono, porque no había teléfono en la casa de la familia de uno. Y entonces, dígale a mi mamá que en 3 minutos la llamo. Iban a decirle a la mamá de uno y la mamá iba y todo el asunto. Sí. ¿Sí estás de acuerdo con que hoy estamos más comunicados que antes? Estamos más conectados, más descomunicados. Exacto. Sí. A pesar de que estamos en la época de la comunicación, estamos con una comunicación impersonal. Los chicos pueden estar en la misma habitación que uno y ellos están hablando con alguien que no está ahí. Y las nuevas generaciones tienen una tendencia a la virtualidad y a las relaciones superficiales con personas que no están ahí. Por eso cada vez les cuesta más vincularse afectivamente a alguien presente en sus vidas. Por eso las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo, las relaciones de matrimonio duran cada vez menos. Porque la gente no está acostumbrada a hablar sus problemas, a comunicarse y demás. Y yo pongo, para ser muy resumido, un ejemplo muy elemental. Hace como unos 6 años, no quiere decir que no lo he hecho desde entonces, ¿verdad? Pero hace como unos 6 años yo tuve una necesidad tremenda de ir a confesarme. En Costa Rica, que es un país muy pequeño, tenemos iglesias, parroquias, templos cada 400, 500 metros. Y entonces fui a la Catedral Metropolitana, que está ahí frente al Parque Central en San José. Había una fila tremenda y habían como 6 sacerdotes confesando. Yo tuve la suerte de que me tocó un sacerdote muy mayor. Yo creo que él nunca escuchó lo que yo le estaba diciendo. Gritaba y como que no escuchaba y estaba ya un poco sordito. Me ha pegado una regañada por lo que yo le dije.
que la gente que estaba en la fila ya estaba poniéndole atención a lo que estaba pasando, seguro pensaban que yo había matado a alguien. Y él me mandó a rezar 19 rosarios como acto de contrición. Y yo salí indignado, porque yo nunca había recibido más de un Padre Nuestro y 3 Aves Marías. Yo 19 rosarios, pero ¿a quién maté? Y entonces me fui por una segunda opinión. Caminé como 600 metros y me metí a otra parroquia. Y no había nadie, había un sacerdote joven. Y entonces me dice, ¿hace cuánto no te confías? Y yo, padre, como 6 minutos. Me dice, ¿qué hiciste en estos 6 minutos? ¿Que vienes otra vez? Y entonces le digo, no, nada, ya le conté la historia. Y cuando terminé de contársela, me dijo, no te preocupes, no, lo tuyo no es pecado. Le digo, ¿y qué hago con los 19 rosarios? Y me dice, si quieres los rezas, si quieres no, es decisión tuya. Me aconsejó, habló conmigo. El otro me regañó. Cuando yo hoy tengo que ir a confesarme, ¿a cuál de los dos crees que busco? Al joven. Y eso pasa en las familias. Hay hijos que prefieren hablar con papá, porque mamá siempre está enojada, porque mamá nunca tiene tiempo, o al revés. Hay hijos que prefieren pedirle dinero a mamá porque papá es muy tacaño, ¿verdad? O permiso. Y ellos no pueden ver una dualidad de personas en la familia. Ellos tienen que ver un muro, ¿verdad? Compacto, uniforme, en donde lo que dice mamá es lo que dice papá. Y no escuchar a mamá diciendo, no le hagas caso a tu papá. Esto lo vamos a dejar entre tú y yo y nada más no le digas nada. No podemos, ni pueden escuchar al papá, no le hagas caso a tu mamá, que tú sabes que tu mamá y tu abuela, y jamás pueden escuchar eso. Y eso pasa en muchas familias. Entonces es importante que establezcamos métodos de comunicación adecuados, que pongamos reglas sobre estos dispositivos que lo que están haciendo es entorpeciendo la comunicación, que ojalá cuando estemos sentados a la mesa los televisores estén apagados, que todos estemos ahí, que cuando salgamos a comer a algún lugar nadie lleve su teléfono, que los horarios para juegos y dispositivos electrónicos sean bien establecidos, que en las noches y en las madrugadas, que es cuando más frecuencia de comunicación existe, sobre todo en los jóvenes, en las plataformas, los teléfonos queden en un lugar donde, de hecho, ni siquiera es sano tenerlos ahí a la par de la cama, porque eso tiene frecuencias que afectan nuestro cerebro. Y sacar nosotros tiempo para hablar con ellos. Pero si tú te vas a las 6 de la mañana a trabajar y luego regresas a las 3 4 a tomarte un café, a darte una ducha, para irte luego para el part-time, y luego vas apareciendo a las 7 8 de la noche, y luego te vas para el grupo de la iglesia, y apareces a las 9 de la noche, y ¿a qué hora vas a hablar con tu familia? ¿A qué hora vas a hablar con tu familia? Y me lo dijo mi director espiritual, Monseñor, me dijo, Cristian, dile siempre a las familias y a las personas que si algún día tienen que elegir entre servir en el templo, en la iglesia, que somos todos, o servir en su familia, siempre tienen que elegir su familia, porque esa es la primera misión que se les encomendó. O sea, si te vas para el grupo de iglesia, llévate a tus hijos. O crea un grupo de jóvenes, de niños, para que estén ahí, aunque sea viendo una película o algo. Pero ellos no pueden estar en la casa viendo quién sabe qué, o haciendo quién sabe qué, mientras tú estás alabando y bendiciendo el nombre de Dios. O sea, estás cuidando una parte, estás descuidando, te está pasando las de David. Hay una palabra que usted dijo al principio que decía pertenencia. Y yo pienso, cuando uno mira a los muchachos y piensa y les pregunta, por ejemplo, los que se entran en una ganga, en esos grupos de la calle, y esa es una de las palabras que siempre usan, porque ellos los acogen y sienten que pertenecen a ese grupo que los acoge. Entonces, cuando tienen esta necesidad de estar buscando por otro lugar, eso que debió estar en la casa, a veces es una de las razones por la que... Claro, claro. Tenemos que generarles pertenencia en el hogar. Valor, comunicación, saque tiempo para conversar con ellos. No se los lleve a todos en el auto y hable con los 5, 6, 3 que tiene. De vez en cuando llévese uno, llévese otro, converse con ellos. Ojalá que los papás, los varones, padres, tengamos una relación estrecha con todos, pero sobre todo con las hijas, que es la figura socioafectivamente más importante de una mujer, es el papá, y que los varones tengan una relación muy fuerte con sus mamás, o sea, o con ambos padres, pero sobre todo en ese sentido.
El tercer punto elemental, el afecto. ¿Cuán afectivos somos? Yo he visto en muchas visitas que hemos hecho acá a Estados Unidos, he visto gente que es tan afectiva con la gente de la calle, tan afectiva, que los abrazan, ¿verdad? Como si tuvieran años. Ayer mismo una chica en una actividad, le dio un abrazo muy fuerte a la señora que estaba a la par. A mí que no me conocía, el padre en la actividad nos dijo que abrazáramos a las personas que teníamos cerca. Me volvió a ver a ella a mí y me dio un abrazo tremendo. Y luego el papá la llegó a recoger y fue una reacción muy fría. ¿Estamos siendo afectivos nosotros con nuestros seres cercanos o no? Cuarto paso, valor, comunicación, afecto, ¿verdad? Y el afecto hay que modelarlo inclusive entre padres. Yo veo aquí que los esposos no se abrazan. Yo nunca los veo dándose un beso, ¿verdad? No sé si estoy viendo los equivocados, pero Y los hijos, eso, porque yo los digo hijos tienen que ver eso. que esto va a ser para otro tema, de que siempre se Claro. desarrolla, porque eh, el modelo de familia, ¿verdad? Como Jesús y como el Señor lo tenía diseñado con papá, con mamá, con los hijos, no es la realidad de muchas No. familias ahora. Y, y hay muchas cosas que vienen también con Sí, esto, sí, sí. pero el tiempo casi se Pero algunos nos modelos de termina. esos establecidos, bien establecidos, usted tampoco los ve afectivos. Punto número Ujú. 4, para ir cerrando. Son 5 puntos. Tenemos que tener reglas claras en el hogar. Ujú. Reglas claras. El mismo Jesús nos deja reglas claras. Reglas claras. Y Jesús hace algo maravilloso. Jesús toma las miles de reglas que tienen los judíos, miles de reglas. Y créame, y eso es otro tema, algún día lo hablamos, miles de reglas, porque habían reglas para todo, y las resume en 10. Y no solo la resume en 10, luego la resume en 2. Reglas claras en el hogar, que reglas claras, que sí se puede, que no se puede, y que no se puede para ninguno, porque si no ellos dicen, pero ¿por qué mamá sí puede mentir? ¿Por qué papá sí puede mentir? Porque ellos, y entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando el niño no fue a la escuela, pero le hacemos una nota porque estuvo con dolor de estómago, estamos mintiendo porque no tuvo dolor de estómago. Simplemente no se quiso levantar y ir. Entonces hay que tener reglas claras. Y el último punto, y no por ser el menos, el último es el menos importante, tenemos que tener a Dios como centro y como todo de nuestra familia. Y te termino con dos ejemplos, porque sé que el tiempo nos gana. Yo hablo mucho. Cuando yo tenía 6 años, mi abuela murió. Nosotros vivíamos con mi abuelo porque la situación económica era muy difícil. Mi abuela murió y mi abuelo le reza el rosario todos los santos días a las 6 de la tarde. Todos los días a las 6 de la tarde. Usted podía estar en lo que fuera en la calle, que había que entrar a rezar el rosario. Y llegaba un rezador a rezar el rosario, una rezadora, doña Marta, una Martita, no es mi mamá, sino otra. Y doña Martita rezaba rapidísimo. El rosario lo rezaba como en 18 minutos. Rapidísimo. Dios te salve María llena de gracia. O sea, era una mujer, era una velocista del rosario. Un día ella no puede llegar. Y entonces yo le digo a mi abuelo con 6 años y medio que yo lo rezo. Y entonces mi abuelo me dice, me da la oportunidad, yo lo rezo de memoria, no tenía libro ni nada. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo esta persona se sabe el rosario? Y termino con esta anécdota. Yo no me lo sabía porque era un excepcional prodigio, me lo sabía porque lo rezaba todos los días. Todos los días. ¿Cómo es la relación que estamos estableciendo en nuestra familia respecto a Dios? ¿Es algo diario y cotidiano o solo vamos a la iglesia, a las cosas de Dios, cuando ocupamos de Dios? Bueno, el tiempo se nos termina, el tiempo en televisión, la verdad que se pasa muy rápido. Le damos las gracias a Cristian Chávez por todas estos puntitos que nos dio. Les pedimos que sigan ahí esta semana, que pongan todo esto en práctica. Vamos a transformar nuestras familias. Muchas gracias. Con gusto. Y terminamos nuestro programa dándole las gracias a Dios y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a estas familias, protégelas. Que todas estas joyas la puedan poner en práctica en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bye.